Daniela, perito en línea. Hola Roberto, gracias por atendernos. Acá María Mercedes y Horacio te saludamos. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días, María Mercedes. Buenos días, Horacio. Buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Contanos, Roberto, ¿qué se analiza a la hora de mirar este video donde se ve reflejado una persona que en principio absolutamente, por lo menos desolada, quebrada, angustiada? ¿Qué tenemos que analizar y por qué esto vuelve a dividir a la sociedad entre la gente que no le cree y la gente que sí le cree? Bueno, hay que contextualizar esto. A ver. En principio. Digamos que acá tenemos un material que desde el punto de vista del lenguaje corporal, del análisis del lenguaje corporal, de la comunicación no verbal, sí, es súper interesante porque justamente tenemos a Jay Mamón frente a una cámara en donde él tiene un discurso. Uh-huh. Yo me estoy escuchando el retorno, no sé si podemos solucionar esto. A ver si podemos solucionar esto del retorno, que Roberto está con esta complicación. A ver, Roberto, ahí. A ver, ahí mejoró. Ahí mejoró. Bien, te escucho, Roberto. Entonces, lo que te decía es que cuando nosotros tenemos este tipo de imágenes es cuando podemos hacer un análisis. Claro que esto no es suficiente para hacer un juzgamiento. Esto es parte de algo que se debe tener en cuenta para poder analizar este caso por parte de la justicia. Todavía el lenguaje no verbal no es llevado al ámbito judicial de una manera tan corriqueira como por ejemplo se hace en los Estados Unidos. Acá en Brasil tampoco es común, digamos, analizar o llevar a un juicio este tipo de análisis. Sí. Nosotros lo solemos hacer cuando realizamos entrevistas a nuestros propios clientes inclusive. Ajá. En este caso en particular tenemos un descargo por parte de Jay Mamón que deja muchos elementos como para analizar los elementos de credibilidad que tiene este discurso, que desde el punto de vista del análisis de ese video es completamente guionado. Ah, bien. Profesor, ¿cómo le va, Horacio? Yo quiero preguntarle sobre este personaje en particular, ¿cuánto complejiza su tarea teniendo en cuenta de que, digamos, es un personaje de la televisión con, digamos, actor, dotes artísticos? ¿Eso les hace un poco más difícil a ustedes, a hombres especialistas como usted, que tienen que analizar los gestos? A ver, en el caso en particular, en donde él tiene un dominio de la cámara, tiene un dominio de lo que puede llegar a decir y cómo expresarse, claro que dificulta. En este caso del video se nota un alto nivel de ansiedad en determinado momento, lo que hace que justamente el cuerpo hable más o exprese más de aquello que él está queriendo pasar a través del mensaje. Lo que se quiere en un análisis de la comunicación no verbal es ver si la persona, lo que la persona está diciendo, se condice con lo que siente en ese momento. Claro. Ahora, esa ansiedad también puede interpretarse como su necesidad de demostrar su inocencia. En el video, Horacio, lo que nosotros notamos, por ejemplo, es que cuando en varios momentos, cuando él dice que nunca hizo determinadas cosas, que él nunca violó, nunca drogó, nunca violó, nunca drogó, que es la parte más importante, notamos una ausencia de la negación corporal. Esto es,
Cuando alguien, por ejemplo, quiere demostrar su inocencia, quiere decir su verdad, gritar su verdad como él dice, Sí. cuando está manifestando esto, el movimiento de la cabeza acompaña lo que él quiere decir. Y en este caso nosotros vemos que la persona que está frente a esa cámara se encuentra completamente recta, no hay ningún movimiento, muy por el contrario, sutilmente hay un movimiento como afirmando, contrario a lo que él está negando. ¿Se entiende? Sí. Sí. Tendría que girar la cabeza como diciendo no, Roberto. Tendría que acompañar el... Yo no drogué. Yo no drogué, no violé, no... Exacto. Y eso él no lo hace. Eso en el video no aparece. No se puede ver en absolutamente ningún momento. Ajá. ¿Qué otra cosa detectás? Y cuando él se refiere, por ejemplo, al año de 2019, por ejemplo, se nota un gesto de autocensura, por ejemplo, cuando él hace ese movimiento con los labios, lo que denota de que en ese periodo de tiempo que él está queriendo que se sepa, hay una información que también él está negando o no quiere que se sepa. Es algo totalmente contradictorio. Claro. Entonces, son todos pequeños o microgestos que tenemos que saber interpretar y que después tenemos que llevarlo a otro plano de la investigación como para corroborar con los elementos que se tienen dentro de la investigación. Ahora, vos pusiste en tus redes, llevamos el labio superior e inferior hacia adentro, cuando lo que estamos diciendo o vamos a decir contiene solo una parte de la historia. ¿Cómo es esto de los labios, Roberto? Exacto, es el momento en el que él justamente se refiere a ese abril del 2009, cuando él hace este movimiento con los labios inferiores para adentro. Eso es un acto totalmente inconsciente de alguien que está pasando parte de una información y parte la está ocultando. Se está autocensurando entonces. Se está autocensurando, obviamente. Eso es claro. Hay cambios de tono, inclusive dentro de toda esa narrativa que él está haciendo, que hace que llame la atención. Debería ser algo mucho más espontáneo. No digo que esté mal, que esa narrativa esté guionada, pero tenemos que tener en claro que cuando alguien quiere dar a conocer una mentira, por ejemplo, es más fácil hacer una línea de tiempo y de esa manera no salirse de eso. Y en este caso se denota que no hay una espontaneidad. Claro. Se nota que hay elementos que él quiere que se sepa, que él lo tiene anotado en papeles tanto a la derecha como a la izquierda. Sí. Que es la información que él quiere pasar, pero que no se condice con los gestos que en ese momento emanan de su cuerpo de manera totalmente inconsciente. Entonces vos en este video lo que vos percibís es que él está ocultando parte de la verdad del hecho. Exacto. En ese video lo que me genera, digamos, que es una falta de elementos de credibilidad en eso que él, en esa narrativa que le está pasando. Sí. Y le apunto otro detalle a ver si es valioso. El hecho de que no pestañee frente a la cámara, que digamos que no tenga ese gesto, ¿dice algo? Todos son microgestos que hay que considerar. Obviamente que hay algunos que llaman mucho más la atención, como estos que acabamos de nombrar, como esto de no movilizar la cabeza en el momento que está negando, como esto de la autocensura, el tema de las manos también que denota el alto nivel de ansiedad que tiene en el momento de la narración, que obviamente es normal. Y que para los casos de comunicación no verbal
es súper interesante porque justamente ahí donde fluye el inconsciente y podemos sacar estos microgestos y analizarlo para ver si existe una congruencia comunicacional, que en este caso lo que se ve es totalmente contrario, es una discrepancia total entre el mensaje que está pasando o que quiere pasar y los gestos que emanan de su cuerpo. Esa angustia, porque lo que a mí vi el video varias veces, a ver, Roberto, porque trataba de interpretar y de entender y de ver cosas creíbles o no en todo este relato. Y la angustia, el llanto, el estar quebrado, el estar que no se puede levantar de la silla, la desolación que percibe cuando empieza este video, que duró creo que 16 o 19 minutos, no tengo preciso el tiempo, pero esto tapa todos estos otros gestos, o sea, no es creíble. Entonces, de acuerdo a los gestos, la explicación que dio oculta más información de la que él dio. A ver, en ese video lo que podemos ver son varias pausas que él hace, pausas que según el protocolo de Kant, que habla de la emoción falsa exclusivamente, pasan de los 4 segundos. ¿Y eso por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien quiere que una información quede fijada en la cabeza de otra persona, hace una pausa. Por ejemplo, yo no mentí. Claro. Y hace una pausa. Ese mensaje yo quiero que quede grabado en la persona y seguramente él sabe manejar eso por la función que él tiene o por la profesión que él tiene. Ajá. Pero, digamos, todo el contexto si consideramos todo ese video, vemos que es totalmente contradictorio. Él pasa de un momento de emoción a un momento de estar muy firme en aquello que está diciendo de la nada. Podemos notar que al principio se lo nota un poco congojado, y cuando va a hablar de los hechos específicamente, él cambia inclusive el tono de voz. Entonces, todos esos elementos hacen que se generen elementos de una falta de credibilidad hacia lo que él está diciendo. Y otra, digamos, si eso lo corroboramos con que la justicia ya emitió laudos, informes periciales en donde acreditan la veracidad de los hechos narrados por Lucas Benvenuto, obviamente que tenemos otra contradicción muy grande. Es decir, usted balanceando, doctor, reúne muchos elementos de credibilidad que son contundentes respecto a la veracidad de lo que dice este hombre, Jay Mamón. Sí, falta total de credibilidad, una falta de empatía con la víctima, que, como dije anteriormente, ya ha sido acreditada por la justicia desde el momento en el que él siempre se refiere a yo necesito que me crean, yo necesito esto, y no ponerse en el lugar de un menor que tuvo su vida destrozada justamente por este y por otros hechos. El hecho de reconocer la relación, ¿esto no aliviana culpas? A ver, esto yo creo que forma parte de un pensamiento generalizado que existe, de que si el menor consciente de la relación está todo bien, digamos. Tenemos que tener entendido que legalmente hasta los 14 años, por más que la víctima preste un consentimiento de esa relación, psicosexualmente no está preparada para eso y pasa a ser algo completamente ilegal. De los 16 a los 18 años es cuando tenemos esa brecha
que abre la posibilidad al consentimiento, pero cuando hablamos de una paridad de consentimiento, es decir, entre un menor de 16, de 19 y de 20, y no de 16, de 18 y de una persona de 34 o 35. Hay que considerar eso, claro. y la gente tiene que comenzar a entender que son menores de edad y que eso es un crimen. Claro. Absolutamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¡Ay, qué maravilla! Roberto Mesa Niella es perito. La verdad que ya habló con nosotros en una oportunidad que tenía que ver, recuerden ustedes, con este chico, con este inocente de 14 años que falleció, Claudio Flores, cuando se suicida Claudio Flores en el hogar de Virasoro. Y ya Roberto nos ayudaba también un poco a hablar de esto, ¿no? Un tema que no debemos olvidar con respecto al tema ¿no? Sí, Roberto, te escucho. Y este es un tema muy sensible, este es un tema del cual se tiene que hablar más. Es un tema con el que trabajé mucho tiempo ahí en Corrientes, en la dirección de Mirad y de Minoría de Familia, en el Centro de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. No sé si existe todavía no sé. centro, pero en donde justamente recibíamos este tipo de denuncia y lo analizábamos con un equipo multidisciplinario. Las situaciones con respecto a los derechos de los niños son situaciones hoy que se vuelven a tocar el tema porque estalla en los medios nacionales con un ex ganador de Gran Hermano, donde los niños iban llevados en absoluta vulnerabilidad y pobreza desde Oberá hacia Buenos Aires. Todas estas cosas, si uno que tiene bastantes años en esto sabe que el tema de la trata es un tema permanente, sobre todo en provincias cercanas y fronterizas, ¿no? Y la verdad que por ahí no se le da la situación que se debería y trabajar en eso, ¿no? Siempre lo hacemos como después que pasa, nunca tenemos gestos preventivos, ¿no? Eso es lo que realmente preocupa. Siempre estamos informando después, ¿no? La verdad que esto es preocupante, ¿no? Bueno, la mayoría de los adultos cree que una relación con un menor es totalmente aceptada, y ahí lo que tenemos que entender es que el placer sexual no existe en el acto en sí, sino en el sometimiento que se tiene a ese menor. Ahí es donde está el placer, y eso es un delito. Sí, tenga 14, 15, 16. Tiene que denunciar más. Claro, porque acá también se habla de 14, ¿no? Y 16 pareciera que era como es más permisivo, porque del otro lado puede haber un sí, como una aceptación, entonces de golpe esa sería la diferencia entre 14 y 16, ¿no? No, pero acá estamos hablando, si es verdad lo que dijo Lucas, digamos, que hubo droga de por medio, exacto, alcohol de por medio, que lo dejaron y violación totalmente inconsciente. Absolutamente. Eso ahí no hay un sí. No. Y esa parte que Jay Mamón dice, sé que Lucas debería sanar, pero no conmigo. Claro, eso es empatía. Ahí marcaba el punto el profesor sobre la empatía con la víctima. Él decía, y no, nunca Lucas necesita sanar, dijo, pero no conmigo. Exacto. Lucas necesita sanar, pero no conmigo. Como diciendo, Lucas mintió en este caso. ¿No? Sí, la preocupación de él siempre es con él. Claro. No con la víctima. A él poco le interesa, digamos, lo que le sucedió a la víctima durante todo este tiempo. Ahora, ¿cómo se protege una víctima, Roberto? Por ejemplo, en el caso de niños captados, siempre porque son captados estos que eran llevados de Buenos Aires muy chicos, 9, 10, 11, 12 años, y son llevados a Buenos Aires, por ejemplo, en el caso de Corazza, del tema de Oberá, ¿no? Que también ha pasado en Corrientes y en el interior, y es una cosa que siempre pasa
¿Cómo se previene una cosa así, no? ¿Cómo las instituciones también flaquean para que pasen esto? Porque, claro, ¿entendés? Para sacar vos yo para irme con un nieto de viaje necesito la autorización de mi hija, de mi hijo, del marido de mi hija, de todo el mundo. ¿Entendés? Y acá trafican niños como si nada, ¿viste? A ver, eso es súper... está súper vulnerable, digamos, la frontera en sí, y eso yo lo digo con total conocimiento porque siempre estoy circulando por las fronteras entre Brasil, Argentina y Paraguay, y veo esa fragilidad. Hace falta prevención. Cuando nosotros en el 2003, 2005, que fue cuando trabajé en la Dirección de Minoridad y Familia, llevábamos a campañas de prevención en donde informábamos en los colegios, en donde informábamos en los medios de comunicación justamente acerca de lo que es un delito con relación a este tipo de violencia sexual. Nos dimos cuenta de que había mucho desconocimiento y eso trajo aparejado obviamente un mayor volumen de denuncias. Lo que pasa es que ahí nos encontramos también con una justicia completamente con una falta de preparación y con una falta de profesionales que hacían con que esa víctima vuelva a revictimizarse, como inclusive, fíjate que estamos hablando del 2003 y Lucas está hablando del 2019, sí, en donde también sufrió esto por parte de la justicia. Entonces yo creo que nos falta mucho, le falta a las instituciones también tomar conciencia, sentido común, informar más a la gente, dejar de creer que tener una relación con un menor de edad es algo normal. No es normal desde ningún punto de claro, vista. Así es. Roberto, un placer, muchísimas gracias. Te vamos a seguir molestando seguramente porque nos interesa mucho tu visión y cómo nos desasnas en estas situaciones con el tema de ver hasta qué punto tiene credibilidad o no este video. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Un placer. El perito judicial Roberto Mesa Aniella habló con nosotros muy claro, muy conciso. Todo esto en Corrientes, en el aire. Hicimos un video. ¿Cómo hicimos? Hablamos, lo estábamos viendo también en la tele, ¿no? Claro.